porque detrás de los grandes triunfos no se esconde solo lo más evidente, horas de esfuerzo y entrenamiento físico, sino también lo no tan evidente, horas de entrenamiento psicológico. Y hoy, como adelantábamos al principio, tenemos el placer de hablar con Diego Segura. ¿Qué tal, Diego? Encantados de tenerte aquí. Hola, igualmente, un placer estar con vosotros. Hola Diego, muy buenas. Diego Segura, para quien no sepa quién es graduado en Psicología por la UNED. Tiene un máster en Psicología General Sanitaria por la Universidad Internacional de Valencia y un máster en Psicología del Deporte por la UNED. Además de todo esto y de otros estudios, es exjugador profesional de fútbol. Llegó a ser jugador en Primera División con el Real Betis en la temporada 2008-2009 y además de haber estado en otros clubes como el Deportivo Alavés o el Real Jaén, entre muchos otros. Años más tarde, en la temporada 2015-2016, se retiró estando en el Club Deportivo Alcalá, a la vez que estudiaba para licenciarse en Psicología. Bueno, Diego, de nuevo, gracias por estar con nosotros hoy. Le queríamos preguntar cuál podría ser una de las cosas más difíciles, psicológicamente hablando, a la que un jugador profesional tiene que hacer frente. ¿Una lesión, una derrota, la victoria? Pues hay muchísimos aspectos que hay que tener en cuenta, sobre todo a nivel profesional. Creo que es muy importante, sobre todo cuando hablamos de jugadores profesionales, donde las expectativas que se generan alrededor son muy importantes, ¿no? Yo creo que ajustar esas expectativas y manejarlas bien, ¿no? Tener ese control de emociones, ¿no? Cuando las cosas no salen bien, pues yo creo que es un aspecto muy importante que sobre todo a nivel profesional hay que tener muy en cuenta y saber trabajarla. Claro, porque nos preguntábamos cuáles son los problemas psicológicos que suele ver con más frecuencia en los deportistas. Pues muchísimos, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, la pérdida de la autoconfianza, ¿no? Es un problema que los psicólogos nos encontramos muchísimo, ¿no? Y que no es nada fácil, ¿no? De trabajar y de conseguir volver a construir esa confianza que un deportista debe tener en sí mismo, ¿no? Sobre todo para competir y tener buenos resultados. Y quizás es uno de los aspectos que más difícil es trabajar para los psicólogos, porque evidentemente no se gana, se pierde la confianza muy rápido, pero para volver a construirla pues se tarda un tiempo y hay que tener paciencia y eso cuesta bastante trabajo. Claro, bueno, y siempre nos han dicho eso de pequeños de tienes que saber perder, pero ¿qué pasa con saber ganar? ¿Cómo se gestiona un éxito tan tremendo como, por ejemplo, Leo Messi? Pues es difícil, ¿no? Porque yo creo que te acostumbras a que todo te salga bien y cuando las circunstancias pues cambian, ¿no? Y no tengo resultados, pues no es fácil manejarlo, ¿no? Todos esos halagos se convierten en críticas y además esas expectativas, como ya hablaba antes, pues se mantienen, ¿no? Y puede ir viendo cómo ese jugador al final el rendimiento va bajando. Y al final, pues bueno, yo creo que eso tiene como consecuencia de todo eso, pues podemos ver como me has comentado Leo Messi, pues bueno, está viviendo una situación bastante complicada, donde también en el campo se ve que no está rindiendo al nivel que se le espera. Y es difícil, ¿no? Se puede ver, yo creo que los gestos que tiene durante el partido, ¿no? En que el estado de ánimo, ¿no? Un poco que se puede prever que tiene, ¿no? Así que yo creo que es bastante difícil también. Evidentemente ganar, pues todo lo hace muchísimo más fácil, pero también es difícil porque hay que también anticipar posibles situaciones complicadas, ¿no? Hay que estar preparado y hay que saber que, bueno, que no siempre se está en la cima y que hay veces que uno tiene que tocar fondo para volver a construir. Exactamente. Claro, y en estas ocasiones, ¿cuáles serían los aspectos claves para mantener motivado al deportista o que no se acostumbre tanto al éxito? Pues mira, es muy importante, una de las técnicas que trabajamos los psicólogos, en deporte se trabaja muchísimo, es el establecimiento de objetivos cada año, ¿no? El saber tener un objetivo de resultados importante, ¿no? Y también tener objetivos, ¿no? En los entrenamientos y durante toda la temporada para mantener esa motivación, que es lo importante. Se empieza normalmente con la motivación muy alta, pero bueno, transcurso de la temporada, pues bueno, hay bastantes altibajos y por eso se ve como hay tanta diferencia entre jugadores, ¿no? Que son capaces de rendir en un inicio de temporada y luego cuando va transcurriendo la temporada, pues ese nivel de motivación suele bajar, ¿no? Hay que tener una buena técnica de establecimiento de objetivos, realizarla bien, tener objetivos también a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, ¿no? Y yo creo que eso es un trabajo que en muchísimos clubes se hace a través el entrenador que lo realiza, y yo creo que si el entrenador ahí tiene esa formación, ¿no? adecuada, yo creo que puede conseguir que su equipo esté motivado durante toda la temporada. Claro. Bueno, ¿y cómo debe ser la relación entre un jugador y su psicólogo deportivo para que obtenga buenos resultados? Pues es difícil, ¿no? Y en fútbol yo creo que quizás es el deporte más difícil todavía, porque el fútbol es un deporte donde las estructuras, ¿no? están muy fijas, muy marcadas durante muchísimo tiempo, donde los clubes tienen su estructura y que la entrada de un psicólogo deportivo no es fácil. Yo creo que poco a poco se va consiguiendo que esa figura se vaya normalizándose desde pequeñito, ¿no? En las canteras de todos los clubes, y yo creo que eso cuando pase un tiempo pues será más fácil para nosotros. Pero ahora mismo, sobre todo en el fútbol profesional,
Normalmente los psicólogos pues se trabaja a nivel psicológico siempre con un psicólogo externo al club, ¿no? Estamos hablando de nivel profesional, ¿no? Ya a nivel top. O en otros aspectos también, pues bueno, el club puede tener un gabinete de psicología también con el que colabore. También el entrenador hay veces que, ¿no?, dentro de su cuerpo técnico tiene esa figura, y dependiendo de en qué situación el psicólogo se maneje, pues tiene que tener mucho cuidado en cómo es esa relación con el futbolista, porque no es fácil, ¿no? Porque al final nosotros trabajamos con una información muy personal y no es lo mismo que un fisioterapeuta, con un preparador físico, sino trabajamos con sus pensamientos, con sus emociones, ¿no?, con sus expectativas, ¿no? Y no es nada fácil, ¿no? Es bastante difícil, claro. Y es una de las cualidades que más difícil de desarrollar como psicólogo. Bueno, y ya para terminar, una preguntita. ¿Qué consejo le darías a un deportista que está trabajando para ser profesional algún día? Pues el mejor consejo que yo le podría dar, por mi opinión, porque yo también he sido deportista y no tuve la suerte de tener tan cerca la psicología como a mí me hubiera gustado, es que tenga en cuenta los aspectos psicológicos, ¿no? Porque cuando hablamos de rendimiento, pues en fútbol, sobre todo en el deporte colectivo, pues tenemos muy en cuenta lo táctico, lo trabajamos muchísimo lo físico, trabajamos muchísimo lo técnico, y lo psicológico lo dejamos siempre a un lado, ¿no? Es como un segundo plano, y cuando vamos de alguna forma teniendo experiencia en el deporte, nos vamos dando cuenta de que realmente lo psicológico está presente y es súper importante. Así que tenerlo en cuenta y poder trabajarlo, yo creo que es el mejor consejo que podría darle. Pues Diego Segura, un placer enorme haber tenido aquí con nosotros. El placer ha sido mío, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y esperamos contar contigo en otra ocasión. Muchas gracias. Cuando vosotros queráis, un saludo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Un saludo.